bienvenida a la IPJQ. Es un placer y un gran gozo que sentimos que estamos en la casa del Señor comenzando la Semana Santa. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Y vamos a comenzar con nuestro programa. Queremos que los 4 participantes, Hamlet Zapata, Dalila Reyes, Malena Aceituno y Nacauri Zapata, pasen para aquí al frente, se puedan sentarse en este lado de la plataforma. Y vamos a recibir al reverendo Dr. Quitín Silva Bermúdez en la invocación. Padre Dios celestial, hoy estamos reunidos en la celebración de la Semana Mayor, que comenzó con el domingo de entrada triunfal o de Palmas y que concluye con el domingo de resurrección o de Pascua. Nos hemos reunido aquí alrededor de la cruz, en algún lugar de las afueras de Jerusalén, para cerca de la cruz escuchar esas 7 expresiones que dijiste desde la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Elí, Elí, la sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Padre, hoy reconocemos tus palabras. Cuando declaraste especialmente esa palabra, consumado es. Y esa palabra final, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y durante este día y el día jueves, Dios, hoy comenzamos con las primeras 4 expresiones que son predicadas en todos los púlpitos del mundo de la cristiandad. De igual manera el día jueves con las últimas 3 declaraciones. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Consumado es y en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada una de esas palabras nos conectan con tu amor y con tu gracia. Nos enseñan a perdonar cuando nos tratan mal. Nos enseñan que hay una oportunidad, aún en el momento más difícil de la vida y a pesar de los infortunios. Nos enseña que tú cuidas, Dios, y te preocupas por nuestros padres y por las madres. Nos enseña Dios que cada uno de nosotros pasamos por esos desiertos del desamparo, esos desiertos de la soledad, esos desiertos de la depresión. De igual manera que todos pasamos por necesidades físicas, biológicas, espirituales. Pero también aprendemos, Dios, que hay un momento que todo llegará a su final. Y hay un momento que todo se cumplirá y tú nos diste a cada uno de nosotros un diseño en este planeta Tierra, como bien lo expresó el salmista David en el Salmo 138:8, porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Y bien en el libro de los Hechos dice que David le sirvió a su generación y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de servir a nuestra generación. Pero también confiamos, Señor, en que llegará ese día donde se cierre el ciclo de la vida. El círculo de nuestra vida comienza a trazarse en el nacimiento, pero se cierra ese círculo con la muerte. Y unos estamos a mitad, otros 3/4 partes, otros ya cerca del punto final. Pero lo importante, Dios, es lo que ocurre dentro de toda esa circunferencia de la vida que hemos disfrutado y que hemos vivido. Hoy te ruego que uses a los exponentes. No es el vaso, Señor, porque hay vasos de más tamaño,
Hay vasos más atractivos, otros vasos menos atractivos. Hay vasos más costosos. Y hay vasos, Dios, que son sin mucho valor. Pero al final de cuentas es lo que esté como contenido en esos vasos. Y sabemos que es tu gracia y tu Espíritu Santo que hoy nos habrá de bendecir. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora vamos a recibir al grupo de alabanza de la IPJQ en el periodo de la adoración. Praise the Lord. Hallelujah. Dios es bueno. Dios es bueno. Mira a su hermano y dile, Cristo te ama. Yo también te amo. Amén. Hemos venido a la casa del Señor para adorarle. Estamos en Semana Santa. Amén. Dándole gloria y honra a nuestro Señor por esta semana. Vamos a exaltar a nuestro Dios en este momento, darle gloria, darle honra. Entrar en un momento de adoración porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Praise the Lord. Hallelujah. Te exaltamos, Padre Santo. Te adoramos, mi Rey. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, mi Dios. Aleluya, 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 aleluya. Santo tú eres, mi Dios. Oh, tú eres digno, Dios. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque tú moriste en esa cruz, mi Dios. Tú moriste y derramaste de tu sangre, Señor, para cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, 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 Padre Santo. Te exaltamos. Canta una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canta una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Oh, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi
desierto, en mi desierto te encontré. Yo te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canta una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Oh, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto, en mi desierto, yo te encontré.
porque hemos decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Aleluya. Maravilloso acontecimientos, ¿verdad?, que estamos celebrando. La palabra del Señor dice en Lucas 23, del 13 al 23. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, le dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remetí a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado.
Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Dios bendiga su palabra. Preciosa palabra, ¿verdad? Preciosa palabra. Ahora vamos a comenzar con nuestro programa. Vamos a recibir a Hamlet Zapata con la primera palabra. Gracias. Buenas noches. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Le doy gracias primeramente a Dios por esta oportunidad y luego a los pastores. Le voy a invitar que abran su Biblia en Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. La palabra de Dios cita de la siguiente manera. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido, echando suertes. Padre Dios celestial, te doy gracias, Señor, por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por haber enviado tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Te pido en esta hora, mi Dios eterno, que tú me uses, Espíritu Santo de Dios, para ministrar tu iglesia, para hablar a tu pueblo. Iglesia que tú compraste con tu sangre preciosa, Señor. Te lo pido, Dios mío, porque sabes muy bien que te voy a dar la gloria y la honra siempre a ti, porque solo tú te la mereces. Amén y amén. El día 5 de marzo, yo estaba sentado en la galería de mi casa solo. Nicauri y Kadesh no estaban en casa. Y llegan a la casa, yo estaba leyendo. Y Nicauri me dice: Hanle, explícale a Kadesh por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Y me dice: pero no te vayas muy profundo a hablarle cosas que ni yo misma todavía entiendo. Háblale en palabras simples. Y yo le dije: mira, Kadesh, ¿te acuerdas del primer Adán? Él desobedeció tomando del fruto que Jesucristo le dijo que no tomase, que Dios le dijo que no tomara. Él desobedeció, era creado por Dios, el primer Adán. Ahora, Jesús es el segundo Adán, porque él no es creado por voluntad del hombre, es creado por la voluntad del Espíritu Santo. Es como María recibe esa en su vientre. Resulta que a él ser santo, él podía pagar el precio por nuestro pecado, por el pecado que había cometido Adán, que se ha ido de generación en generación. Yo pienso que Nicauri me va a dar un aplauso después de eso. Y Nicauri es lo que me dice: ayúdame a fregar aquí. Está bien. En esta primera palabra, Jesucristo de Nazaret estaba cumpliendo toda la ley y los profetas. Cuando él oró en Getsemaní, demostró que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. En Lucas capítulo 22, versículo 42, Nueva Traducción Viviente, cita de la siguiente manera: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad
y no la mía. Estaba demostrando en ese momento en Getsemaní que él amaba al Padre. Le dije que eran los leyes y los profetas. La primera palabra, en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, cita de la siguiente manera: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Primera expresión en la oración, Padre. En esta expresión nos da un ejemplo de que no importa lo difícil que sea la prueba, lo cual estemos atravesando, debemos tener una relación personal con nuestro Padre Celestial. Tu amigo más cercano te dieron la espalda cuando más lo necesitaste. Que tu relación con el Padre no falte. Tu esposa o esposo ya no te ama. Que tu relación con el Padre no falte. Tus hijos no te honran, no te llaman y no te visitan. Que tu relación con el Padre no falte. Diga conmigo: me puede faltar el aire, pero tú, Jesucristo de Nazaret, nunca me faltes. Segunda expresión: perdónalos. Con esta segunda expresión de esta primera palabra, el verbo hecho carne estaba viviendo lo que predicaba y predicando lo que vivía. En Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45, la Biblia Peshitta cita de la siguiente manera: pero yo digo, amen a sus adversarios, bendigan a los que os maldicen, hagan el bien al que los aborrecen y oren por los que llevan por la fuerza y los persiguen, para que sean hijos de Dios, hijo de su Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justo e injusto. El 3 de enero del presente año, nuestro pastor, el doctor Quitín Silva Bermúdez, dijo la siguiente expresión: perdonar es una terapia para la sanidad interior o sanidad del alma. Yo no tendría autoridad para predicar de perdón si no he experimentado el perdón en mi vida. Hoy en día podemos ver que cualquiera predica, cualquiera habla y suena como si fuera de parte de Dios. Pero Jesucristo mismo dijo que la sabiduría se prueba por los frutos. Tú no puedes hablar de perdón, tú no puedes hablar de que Dios cambia si han pasado años y tú sigues con el mismo relajo. Dios es un Dios perdonador, pero cuando Dios restaura a la mujer que le llevan en Juan capítulo 8, Jesús le dice a esa mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno estaban. Jesús le dice: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. O sea, hay una gran diferencia cuando tú cometes un pecado y tú no lo sabes. Pero cuando tú sabes que es pecado y tú lo sigues haciendo, eso me indica a mí, eso está escrito aquí en su palabra, lo dijo él, que el que nace de él no peca porque se cuida a sí mismo. El que es nacido de Dios no peca. Pero si tú sigues en el mismo jueguito es porque tú no has nacido de nuevo. Aunque tú brinques y patalees y sea el apóstol iOS o el reverendo iOS y que tú me vengas a brincar y a saltar y a poner todo el mundo aquí a saltar y a decirme Osana y Osana, Dios sabe muy bien quién tú eres. A mí tú no me vas a venir con jueguitos aquí a venir a entretener a la iglesia y después firmando leyes y haciendo lo que tú quieras y después diciendo o donde quiera decir que Dios no fue que hizo la cosa. Hace algunos meses un incircunciso se atrevió a decir que los casos no bajaron porque Dios no lo bajó, que no fue la fe ni tampoco fue Dios. Y yo dije, pero este es filisteo.
este filisteo, y yo me pongo en el centro, ahora mismo yo me pongo en el centro, ni soy de un partido ni soy del otro, así mismo como Jesucristo, porque ambos son ladrones y mentirosos. Yo me pongo en el centro, como Jesucristo. Yo no tuve, cuando cerraron Nueva York, para mí no se cerró Nueva York. Yo estuve trabajando el año entero. Entonces ese filisteo me dice a mí que las oraciones que yo estaba haciendo cuando yo iba camino al trabajo no tuvieron efecto. Cuando yo veía todo cerrado y dije, Dios mío, esto va a traer depresión, esto va a traer consecuencias en personas que están trancadas en su casa. Yo dije, Dios mío, abre esto, que se terminen los casos. Y ahora me va a decir a mí que no fue la oración que Hanley Zapata hizo, porque Hanley Zapata habla con Dios y Dios habla con Hanley Zapata. Tercera expresión, porque no saben lo que hacen. Piensan, y le voy a pedir que vaya conmigo a Lucas capítulo 23, versículo 33 al 38. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Se lo dije, se viven burlando de la iglesia, mandan a entretener, pero se están burlando de la iglesia. Lo mismo que hicieron con el árbol que da fruto. ¿Qué no harán con el seco? Él lo dijo. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título en letra griega y latina y hebrea, este es el rey de los judíos. Lo primero que podemos ver es que Jesucristo era un excelente comunicador. Él estaba con su amor, porque no había pecado en él, clamando por aquellos soldados y aquellos gobernantes. Quítate esa idea de que eso estaba en un monte allá que nadie veía. Eso estaba cerca de la ciudad y al nivel de que todo el que pasara por ahí viera el espectáculo que se estaba haciendo, la burla que se estaba haciendo. Y esta oración tuvo efecto porque cuando tú hablas con Dios, la Biblia no me da autoridad a mí para decir que esos soldados o amigos de esos soldados recibieron de esa oración de perdón. Porque cuando Pedro predica que son 3,000 y luego en el pórtico de Salomón los que se arrepienten, uno de ellos tuvo que irse ahí. Hermano y amigo que me escucha, los brazos de aquel que no cometió pecado aún siguen abiertos para perdonar tus pecados. Los brazos de aquel que todo lo ve siguen abiertos. Hoy es el día de salvación. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere transformar tu vida y hacer un antes y después en tu vida. Abre tu corazón. Termino con esto. Cristo fue tratado como tú y yo merecemos ser tratados, para que tú y yo seamos tratados como Él merece. Buenas noches y Dios le bendiga. Wow. Habló papá, dice mamá Maribel. Así, en este ambiente que arregló bien nuestro hermano Zapata, Hanley Zapata, vamos a recibir a Dalila Reyes con la segunda exposición. Bendiciones, hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Quiero darle las gracias a Dios, primeramente a Dios, luego a mis pastores por permitirme exponer esta segunda palabra pronunciada por Jesús desde la cruz, la cual se encuentra en Lucas 23:43.
Lucas 23, 43. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Esperando, Señor, que lo que salga de mi boca, Señor, sea tú dándome la palabra necesaria, Señor. Que podamos salir primeramente yo edificada y después los demás, Señor. Gracias por esta noche, gracias por todo, Dios. Te damos honra y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La muerte de cruz era designada para los que estaban en contra del gobierno y para los esclavos y criminales de ese entonces. Pero la cruz de Jesús, para nosotros los cristianos, significa victoria. Porque fue en esa cruz que Jesús venció la muerte y el pecado para darnos vida eterna y reconciliarnos con el Creador. Jesús no pensó en el precio que tenía que pagar, simplemente se entregó sin cuestionar. Por nosotros lo hizo. A Jesús el crucificado, Él nos dio esa muestra de amor, de cuánto Él nos ama. Él se entregó por el perdón de nuestros pecados para que podamos adquirir salvación, demostrando así un amor sin límite, un amor incomparable. Nadie da su vida por nadie. Nadie, solamente lo hizo Jesús por nosotros. Cuando Jesús fue crucificado, a su lado habían dos malhechores, uno a la izquierda y el otro a la derecha, según Lucas 23:32 en la Reina Valera. Y esto nos muestra cómo dos personas en un mismo ambiente, bajo las mismas condiciones, pueden tomar caminos diferentes. Aunque los tres tenían la misma sentencia de muerte, cada uno moría por causas distintas. Qué ironía en la vida. En estos dos malhechores nos encontramos con el misterio insondable, o sea, difícil del corazón del hombre. La luz y la tiniebla, la fe y la incredulidad y la libertad para entre lo uno y lo otro, o sea, el libre albedrío de uno decidir si quiere hacerlo bien o si quiere hacerlo mal. Las tinieblas se apoderaron del corazón del malhechor incrédulo. Lo que él blasfemaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, según Lucas 23:39, en Reina Valera también. Haciendo eco de lo que la multitud decía. La multitud decía eso mismo y eso mismo él también lo repetía. Y también estaba escrito en la cruz de Jesús, el rey de los judíos. También él lo burlaba y le decía: tú no eres el rey de los judíos, sálvate blonamente. Mientras que la luz que llegó al corazón del malhechor, que repetía, mientras que la luz y la fe llegó al corazón del malhechor, que decía clamando: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Según Lucas 23:42. Él no lo dijo dudando, sino que él estaba seguro de que el reino de Dios no era de este mundo y comprendió que había un Dios al que se le podía pedir paz. ¿Cuánto cree que hay un Dios que se le puede pedir paz? Amén. Él no le pidió un trono, él no le pidió un lugar en su reino, porque él no quería merecerlo, porque él sabía que no lo merecía, porque él era un criminal. Simplemente le dice: acuérdate de mí, como en forma de un recuerdo, y nada más. Y Jesús le aseguró a ese hombre: desde hoy estarás conmigo en el paraíso.
Jesús pudo ver la fe y la convicción que ese malhechor tenía. Es necesario que podamos entender estas palabras con toda fuerza y seguridad con que Jesús pronunció: yo te aseguro. En ella se manifiesta la autoridad de Jesús. Él tiene la llave para abrir y cerrar, y desde la cruz Él ofrece su reino. Amén. Es hermoso saber que Jesús está dispuesto a mostrar sus llamados, a salvar almas, aún estando en la cruz. Él tenía un corazón de misericordia infinita. Dios es fiel. Él nunca nos falla. Él siempre está ahí. En los momentos que lo necesitamos, Él dice presente: yo estoy aquí. Amén. En la cruz se reúne toda la historia de la salvación, que por obediencia a Jesús y la misericordia del Padre nos ha vuelto a abrir todo a la entrada al paraíso. Me conmueve saber cómo Jesús en sus últimos momentos de vida está ofertando salvación y misericordia a la humanidad, y todavía lo sigue haciendo. Lo único que a veces las personas son tercas, pero el Señor siempre está ahí ofertando este plan de salvación, ofertando su misericordia. La misericordia de Dios es infinita, no tiene precio. Este hombre, el malhechor de la cruz, el del lado derecho, fue el malhechor que le pidió a Jesús. Lo primero que fue reconocer, él reconoció que él era un pecador. Él reconoció que él no estaba bien delante de Dios. Él pudo reconocer que él estaba pecando. Él lo reconoció, porque si uno no reconoce, uno está en pecado, uno está mal, uno no puede cambiar. Uno tiene que reconocer su pecado. Él pudo entender que la persona que estaba a su lado no era alguien común, era alguien más allá de él. Él lo reconoció. Y también él reconoció que ese hombre que estaba ahí no merecía ese castigo con él, porque él sí lo merecía, ellos sí lo merecían, pero Jesús no merecía ese castigo. Él reconocía eso. Sino, él reconocía que ese era el Rey de Reyes, el Rey de los judíos, el Señor de señores. Amén. Este hombre le hizo una solicitud a Cristo solamente. Él sabía que Dios podía darle vida más allá de la muerte. Él creyó desde que lo vio. Y en tu boca está el poder para decidir dónde tú quieres pasar la eternidad, si en el sufrimiento o en la gloria de Dios. Yo la quiero pasar en la gloria de Dios. ¿Cuántos la quieren pasar en la gloria de Dios? Amén. Y para concluir, digo esto. Tal vez tú estás pasando por un proceso muy difícil, amigo o hermano en Cristo, o está en la sala de un hospital, o está en una depresión, o está en tu casa por miedo, por temor. Pero nadie te puede ayudar. Y si tú sientes que no hay una salida, quiero decirte que en Jesús hay cambio. En Jesús hay vida. En Jesús hay esperanza. Si confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y Salvador, y le pide perdón, y le pide al Señor que escriba tu nombre en el libro de la vida, donde no se podrá borrar jamás, yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Y yo te aseguro que Jesús te diría: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios le bendiga. Gracias, Dalila, por esas palabras bellas. Ahora en este momento vamos a recibir a Rosalín Segura con un cántico. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué hermoso estar en el templo del Señor, celebrando las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo,
Cada palabra, dice la palabra, vamos a ser juzgados por cada palabra, ¿verdad? Entonces todas sus palabras son importantes. Gloria al Señor. Voy a cantar esta canción, esta alabanza, gloria al Señor. El Cordero y el León preguntaban, ¿quién es este que entra? Y todo el mundo recibiéndolo con gozo y alegría. ¿Y quién es? ¿Quién es? Gloria a Dios. Su grandeza es sin igual. ¿Quién es él? La tierra tiembla su
tercera exponente le toca a nuestra hermana Aceituno. Marlena Aceituno, su turno ha llegado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por estar aquí. Esto aquí no es fácil, pero damos gloria a Dios. Tenemos que ser obedientes a papá y a los pastores de esta casa. Dios bendiga a la iglesia. Doy gracias a Dios primeramente por darme la bendición de exponer su palabra con mucho temor y respeto. Doy gracias a mis pastores y a los ancianos gobernantes por haber pensado en mi persona para exponer la tercera palabra de nuestro Señor Jesucristo, dicha en la cruz. Leemos en Juan 19:26, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Yo le he puesto como tema a esta reflexión: Jesús cuida de ti y de mí. En el corazón de la madre se había guardado cosas que ella no había llegado a comprender del todo 33 años atrás. Había subido un día al templo con su hijo entre los brazos para ofrecérselo al Señor. Y fue precisamente aquel día cuando de labios de un anciano sacerdote, Simeón, profeta, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, una espada traspasará tu misma alma. Los años habían pasado pronto y nada había sucedido hasta ese entonces. Esta palabra la podemos encontrar en Lucas 2, del 34 al 35. En la cruz se estaba cumpliendo aquella lejana profecía, una espada en su alma, aquel que ella conoció como su hijo. Allí clavado en la cruz por haber hablado la verdad y hacer milagros y dar pan al hambriento. Jesús va a expirar, se está muriendo y dejando todo ahí por ti y por mí. Junto a la cruz estaba también su madre María, con dolor y lágrimas, pero de pie con fe y esperanza, conociendo el propósito de Dios con su hijo. Creo que ahí también nosotros podemos saber los propósitos, saber que Dios tiene propósito con nuestros hijos. Jesús mira con sus ojos con sangre y el sudor de la muerte. Hay razones por las que la palabra de Jesús a su madre, dicha al discípulo amado, son un enorme estímulo para nuestra fe. Jesús tenía cuidado de su madre en su momento de necesidad, al dejarla al cuidado de su amigo. Cuando más quiere cuidar de sus discípulos, los discípulos somos tú y yo, y Él también cuida de nosotros, que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra. Normalmente uno podría pensar lo contrario. Si Él amaba a sus discípulos, no siendo su familia, ¿cuánto más iba a amar a su propia madre?
Pero Jesús no veía las cosas de manera que para nosotros son normales. Él quería a su madre con un amor de hijo. ¿Cuánto más podemos contar con su amor siendo obedientes discípulos? He aquí podemos ver que Jesucristo en la cruz fue 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo fue hijo como cualquiera de nosotros, porque tuvo cuidado de su madre. En Lucas 8, del 19 al 21, podemos ver a Jesús hablándole a su familia. Y dice la palabra: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esto no fue un desprecio a su madre y hermanos, sino una exaltación de obediencia. Quiere decir claramente que aquellos que escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos, tenemos un mejor acceso a su presencia. Así que ahora podemos ver que enorme estímulo es para nuestra fe cuando Jesús hace provisiones para las necesidades de su madre en el Calvario. Aquellos que escuchan y cumplen la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad, así como Jesucristo lo hizo con su madre. Nosotros debemos proveer para las necesidades tanto de nuestra familia como nuestra familia espiritual. Conclusión. Ahí en la cruz podemos ver a Jesucristo cumpliendo el propósito de Dios y también cumpliendo un mandamiento como hijo terrenal. Esto nos enseña que nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir el propósito de Él en nosotros. También cumplir con nuestras responsabilidades aquí en la tierra. Por eso hay un mandamiento con promesa y lo podemos ver en Efesios 6 del 1 al 3. Y lo podemos leer y dice, del 1 al 3, perdón. Dice su palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este mandamiento aquí el Señor no nos está preguntando si nosotros, nuestras madres, nuestros padres, fueron buenos o malos con nosotros. Solamente Él nos está diciendo que honremos a nuestros padres. El Señor Jesús nos dejó el ejemplo como hijo. Él no dejó a su madre desamparada, tuvo el cuidado de ella, y nosotros debemos de honrar a nuestros padres, porque este mandamiento no nos pregunta si fueron buenos o malos, solo dice: honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento tiene promesa. Y voy a dar un corto testimonio de mi relación con mi madre. Yo tuve en mi adolescencia mucho conflicto con mi mamá. Y yo llegué a decir en un momento: yo odio a mi madre. Pero a ir pasando el tiempo y reconociendo, y Pablo hablando a mí, estaba en un tiempo de juventud muy dolida, porque ellos se habían separado y yo me había quedado sin papá a los 6 años. Y toda la culpa era hacia mi madre. Y yo tenía mucho rencor hacia mi madre. Pero yo decía, bueno, yo no tengo nada con mi mamá.
pero sí había algo ahí en el corazón. Hasta que un día aquí, cuando yo ya me reconcilié con el Señor aquí, mi madre vino a Estados Unidos y la hice sentar en mi mesa de mi casa y le pedí perdón. Y ella me decía, ¿por qué tú me pides perdón? Yo le dije, bueno, porque yo necesito pedirte perdón. Y ese perdón es tan sanador cuando uno lo hace en la voluntad de Dios. Y por eso le digo, la palabra de Dios no nos dice si nuestros padres o nuestras madres fueron buenos. Cuán grande fue el cuidado de Jesús estando en esa cruz, pensar en sus últimos momentos en su madre y dejarla al cuidado, saber de haberse podido a ir en esa cruz y decir, ok, mi madre está en buenas manos porque Él la dejó en su amigo amado. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, que diga, seguir ese ejemplo de Jesús que nos deja en esa cruz con sus últimas palabras, una de las últimas palabras que Él pudo dar en esa cruz. Y eso sería mi reflexión para este momento. Que el Señor les bendiga, hermano. Gloria a Dios. Señor bendiga a Marlene. Praise God. Buena palabra. Ahora tenemos a Nicauri Zapata en la cuarta palabra, la última para esta noche. Hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le continúe bendiciendo. Si pueden abrir sus Biblias en Mateo 27, 46. Primeramente le doy las gracias a Dios por esta oportunidad y a los pastores y líderes que me han dado esta oportunidad de hablar de la palabra de Dios aquí enfrente de ustedes. Y la cuarta palabra es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27, 46 dice, cita de la siguiente manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabataní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le pido a mi esposo si me puede llevar en oración. De una manera clara y sencilla, Dios mío, que los que están aquí presentes y los que van a ver, Dios mío, puedan entender lo que tú le estás diciendo a tu iglesia, Padre. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Ese clamor que Jesús hace en la cruz es un cumplimiento mesiánico de lo que dice el salmista David en el Salmos 22:1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esa cuarta palabra, Jesús la pronuncia en arameo, la lengua que en los días de Jesús todo niño judío hablaba. Por eso cuando Jesús hizo este clamor, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Jesús, al hacerse hijo del hombre, tuvo que depender del Padre como su Dios. Jesús siempre se refería a Dios como Padre, pero en el momento que se encuentra en la cruz se refirió a Él como Dios mío. El término me has desamparado significa me has dejado solo. Citando a nuestro pastor en su libro Las siete palabras, él nos dice, es importante aclarar que Jesús en el Calvario no se hizo pecador, pero sí se hizo pecado por nosotros. Son dos cosas muy diferentes. En su naturaleza espiritual no hubo ninguna imputación de pecado, pero sobre su cuerpo llevó el pecado de la humanidad. Cierro la cita. En Hebreos 8,
9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Jesús, aun siendo Dios, experimentó lo que es el desamparo. En medio de todo dolor y angustia, Jesús se sintió abandonado. Él sintió el abandono porque en ese instante Él estaba cargando sobre su cuerpo el pecado de la humanidad. Como dice en 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús sintió el abandono de su Padre en ese momento, porque Dios no habita donde el pecado está presente, porque el Dios que nosotros servimos es 3 veces santo, como cita en Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El amor de Dios es tan grande por nosotros que envió a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz. Aún él teniendo el conocimiento de lo que pasaría, él tomó la decisión de morir por nosotros. Como vemos en Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. En medio del dolor, en medio de la angustia, a veces nos sentimos como Jesús, desamparado por la presencia de Dios. Así como Jesús clamó a gran voz al Padre en su momento de angustia, nosotros debemos imitarlo y clamar al Padre en nuestros momentos difíciles. Habrá momentos en que el enemigo te pondrá pensamientos y personas te dirán, como le dijeron al ciego Bartimeo que clamaba a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Estás pasando por una prueba, clama a Dios con gran voz. Tienes problemas, clama a Dios con gran fuerza. Con gran fuerza. Tienes problemas en tu matrimonio, clama a Dios con gran fuerza. Los médicos te dijeron que no hay cura, clama a Dios con gran fuerza. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para concluirlo, dejo con esa palabra que siempre debemos de recordar. En 1 de Pedro 2:27 dice: Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes, nosotros, fuéramos sanados. Que Dios le continúe bendiciendo. Gloria sea al Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a estos 4 exponentes. Praise God. Fueron de bendición y se mantuvieron en el tema. Qué lindo, bendito sea el Señor. Ahora vamos a recibir al doctor Felipe Vargas, que vamos a ofrendar en estos momentos. Bendiciones. Aleluya. Oye, pero, pastor, vamos a tener que ponernos los patines. Como dice el pastor, le están metiendo presión a uno. No, ese es el resultado de muchos años de esfuerzo y sacrificio. Y yo le doy gracias a Dios por nuestros pastores, porque nos han enseñado bien. Y eso es lo que Dios quiere, que sus hijos sean instruidos, para que cuando llegue el momento puedan clamar y sepan a quién clamar y van a tener buenas respuestas. Y damos gracias a Dios por nuestros pastores. Ese aplauso para Dios y para nuestros pastores también. Bendiciones. Aleluya. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a pedirle al coro que se vaya poniendo
en orden, en fila, y vamos a ofrendar para el Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya, porque oigan, señores, ¿cuántos martes? A ver si ustedes se acuerdan, ¿cuándo fue el último martes que nosotros estuvimos aquí? Hace más de un año que nosotros no tenemos un martes aquí. Aleluya, eso merece un aplauso a Dios, aleluya. Esto es una bendición de Dios, damos gracias. Esto merece una buena ofrenda, vamos a ofrendar para el Señor. Aleluya. Praise the Lord, aleluya. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos saben que hay poder en Jesús? Amén. Amen. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Gloria sea al Señor. Pueden tomar sus asientos y vamos a recibir a Rosalind Segura de nuevo. Praise God. Thank you, Rosalind. Gloria al Señor. Exaltado
que es, el que era y que es por venir. Y siempre será gloria al Señor. Gloria a Dios. Te exaltamos, Jesús. Cristo es Señor. Su verdad siempre reinará. Cielos y tierra se gozan de su bondad. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Y así en este ambiente precioso queremos recordarles que el jueves estamos haciendo acto de presencia aquí, donde las últimas 3 palabras serán predicadas, ¿no? Y el viernes será por Zoom, no sé si el pastor quería dar ¿está bien? A las 8. A las 8 comenzará y va a ser el drama de el Cristo resucitado. Praise God. So vamos a estar sobre nuestros pies. Oh Maribel, presenta tu visita. Ella es de Puerto Rico. ¿De qué pueblo fue que ella dijo? San Lorenzo. San Lorenzo. Praise God. Bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. Nos alegramos mucho de poder tenerte presente con nosotros aquí. Y espero que lo haya gozado y lo disfrutado. Amén. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta ocasión, por los 4 exponentes. Bendícelos y usándoles. Ahora seremos despedidos a nuestros distintos hogares con tu bendición y tu protección. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. La bendición pastoral. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la participación del Espíritu Santo se apue sobre cada santo. Váyanse rapidito para la casa.